Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a meditar, hermano. Pues esta es una enseñanza que yo preparé para todos nosotros. Amén. Acuérdense que hay dos tipos de personas nada más. Las que han hecho un compromiso con Cristo y las que no han hecho un compromiso con Cristo. Aunque se consideren creyentes, se consideren seguidores o seguidoras de Cristo, que se consideren que tienen una comunión con Dios, pero hermanos, realmente todos los adornos no cuentan. Lo único que cuenta es haber hecho un compromiso con Jesucristo. Y el que no lo ha hecho sigue siendo una persona como las demás, con muchos adornos tal vez, con muchas cosas, pero no tiene nada que lo ponga cerca de aquellos que han hecho un compromiso con Dios. No hay escalones, no hay pues distancias, ¿verdad? Más que una división, los que creen y los que no creen, o los que han hecho un compromiso con Cristo y los que no. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero que en esta mañana, espero que todos, que yo me pueda explicar, ¿verdad? Y que ustedes me puedan entender lo que yo quiero enseñarles. Que pues que estén atentos también y que podamos aprender todos, ¿sí? No, la enseñanza no es porque yo creo que ustedes lo necesitan, que ustedes necesitan hacer ese compromiso con el Señor, porque yo creo que, pues si no es que todos, pero la mayoría de los que estamos aquí, o todos, ya hemos hecho ese compromiso. Pero tenemos que alimentarnos, tenemos que afirmar esa relación que tenemos con Cristo, para que no en algún momento digamos, pues, ¿seré salvo? ¿Tengo esa relación con Cristo o no? Porque llegan momentos en que uno piensa eso, de que soy salvo o no, soy cristiano o no, y como que nos confunde el enemigo de alguna manera para seguir siempre con esa desconfianza, con esa timidez. Y hermanos, entonces, no, yo creo que todos, pero yo le titulé a esta enseñanza la salvación del alma. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay millones de almas, ¿sí? Hay millones de almas en el mundo. ¿Cuántos millones de almas hay en el mundo? Pues hay más de 8,000 millones de almas en el mundo, ¿sí? Más de 8,000 millones de almas en el mundo. Y todas esas almas necesitan, pues, entregarse a Cristo, volver a su Creador. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor, ¿sí? Es un Dios de amor. No es como Satanás en muchas ocasiones, a lo mejor a usted, a mí, ha venido a presentármelo como un Dios malo, como un Dios que castiga, como un Dios, pues, que permite todo lo malo. Pero hermanos, no. Dios solamente es un Dios de amor, que nos ama, como dice en su palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O antes de que nacieras yo ya te había amado. Y como dice en su palabra, Dios es amor. Amén. Pero muchos esperan que para que ellos digan, sí, es un Dios de amor, es que me tolere todo, que me aguante todo,
que me dé todo lo que quiero, que haga yo todo lo que yo quiera. Y entonces va a ser para mí un Dios de amor. Hermanos, pero no. Dios nos dice que el Padre que ama, corrige. Amén. Y que Él nos ama, que soportemos, que aguantemos su disciplina. Amén. Entonces, hermanos, pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y este mensaje pues también es enfocado a los que nos vean en línea y que sepan que el Dios que predicamos, que enseñamos, es un Dios de amor, que los ama. Amén. Y que está interesado por salvarlos. Porque esa alma, que es la persona, se salve. Y entonces, hermanos, bueno, pues vamos a continuar. La cita que les di es Mateo 10:28. Y dijo el Señor Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debemos de, si decimos tenerle miedo, tenerle respeto, es a Él. Y hermanos, bueno, pues a cuántos nos interesa cómo es el hombre. Nos interesa tal vez lo físico, el cuerpo. Al cuerpo le damos todo: comida, atención, protección, todo lo que el cuerpo quiera. Pero dentro de ese cuerpo hay un alma, o lo que somos nosotros, el alma, el espíritu. Pero eso no nos interesan casi, ¿no? Pero, hermanos, nos debe de interesar. Bueno, gracias a Dios, porque sí nos ha interesado. Por eso hemos hecho esa decisión, por eso estamos aquí en esta mañana. Pero Dios quiera que el mundo entero quisiera hacerlo también, para que tuviera esa misma comunión y esa misma esperanza con el Señor. Así es que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Y a quién le interesa atender esas partes del cuerpo? Pero sí existen. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos hace esa separación. En Hebreos 4:12 también. Y una vez más vuelvo, hermanos, a repetir que todo ser humano es un alma viviente. ¿Cuántas almas les dije que hay en este tiempo en el mundo? Más de 8,000 millones, hermanos, de personas. Bueno, entonces, hermanos, bueno, pues vamos a continuar entonces siguiendo esta enseñanza. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ahorita lo vamos a volver a ver. Porque dice en la palabra del Señor que el alma que peque, ¿qué va a pasar con ella? Morirá. El alma que peque va a morir, hermanos. También nos dice en la palabra del Señor que qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma para decir: no la castigues, no la destruyas? ¿Qué puede dar el hombre por su vida? No hay, hermanos, que pueda dar. También en la Biblia nos dice que un hombre dijo: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Gózate, disfrútalo, vive. ¿Y qué dice que le dijeron? Necio,
no sabes que esta noche vienen por ti. Y todo lo que tenía, ¿de qué sirvió, hermanos? Entonces, por eso, qué importante es mantener esa relación con Dios, mantener esa relación con Cristo, mantener esa relación con el Espíritu Santo, como Dios lo ha determinado en las Escrituras. Amén. El tiempo no se detiene y el día del Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Bien, entonces, hermanos, el primer punto, Dios creó todas las cosas, ¿sí? Dios creó todas las cosas, así dice en las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo, incluyéndonos a nosotros, incluyendo todo completo lo que hay en los cielos, incluyendo todo completo lo que hay en la tierra también. Pero entonces, hermanos, el Señor creó al ser humano, ¿sí? El Señor nos creó, Él sigue creando. En el Salmo 139, que todos lo conocemos, dice que en lo más profundo fuimos formados. Sin embargo, ahí estaba el Señor. Y dice que no faltó nada de lo que está escrito en su libro para que fuéramos formados completamente. Así como podemos vernos completo, no nos falta nada. Él nos creó, Él sigue creando, Él creó desde el principio todo, hermanos. Entonces dice en Génesis 1:26, dice aquí 26 al 31. Yo quiero bueno, les doy un pasaje amplio, porque no quiero nada más darle el punto que quiero que veamos, sino que veamos lo demás que nos habla con respecto a de lo que estamos tratando. Dice, comienza el versículo 26 del capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla para que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y algo interesante que yo quiero que también veamos es que dice, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué? Dijo, aquí me falló, aquí me equivoqué, no estoy conforme con lo que hice. Dice, hermanos, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, que tanto en gran manera. Y dice, fue la tarde y la mañana, el día sexto, ¿verdad? Cuando Dios hizo todo esto. Amén. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Vemos aquí, hermanos, que es Dios el que nos hizo. ¿Cuántas personas lo saben? ¿A cuántas personas les interesa de que digan, no, pues sí, Dios me hizo, o un creador me hizo, y bueno, pues así como hacemos a veces
los hijos buscamos a nuestro papá, buscamos a nuestra mamá, porque sabemos que tenemos un papá o una mamá. Y si sabemos que tenemos un creador, ¿por qué no lo buscamos también? ¿Por qué no decimos, bueno, voy a buscarlo, voy a ver qué más puede decirme? Y no lo hacemos, hermanos. Pero ya vemos cómo Dios aquí, Él nos hizo. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces vemos que no es únicamente el cuerpo, hermanos. Vemos aquí que dice que nos formó del polvo de la tierra, y seguramente ahí estaba el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida, le faltaba algo, ¿verdad? Y entonces dice aquí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta entonces, hermanos, cobramos o tomamos vida cuando el Señor sopló en nosotros el aliento de vida. Bien, entonces, hermanos, ¿hay alguna duda de quién nos hizo? No, Dios nos hizo. Lo quieran creer los demás, lo quiera creer la humanidad o no, Dios nos hizo. Amén. Y hermanos, bueno, hay un salmo donde dice que escuchen todos, los plebeyos, los pobres, los educados, los no educados, el mensaje de Dios es para todos. Amén. Así es que, hermanos, pues Dios nos hizo a todos. El mensaje es para todos, no hay distinción de persona. Y entonces, hermanos, pues también, si Dios nos hizo, también Dios estableció límites, ¿sí? Dios estableció las reglas, los límites, las leyes para todo lo que había creado. Sí, para todo, hermanos. No hay algo en el mundo, arriba en los cielos, que no tenga reglas, que no tenga leyes. No hay nada aquí en esta tierra. Ustedes saben que estamos suspendidos en el espacio, ¿verdad? Saben que estamos suspendidos. No hay nada que detenga a la tierra, como por ejemplo este edificio. ¿Quién lo detiene? El cimiento, ¿verdad? La tierra. Está edificado este templo sobre la tierra, pero la tierra no está edificada sobre otra cosa, está suspendida en el espacio. Esa es la verdad, y bueno, pues antes no se sabía. Entonces el Señor estableció, hermanos y hermanas, reglas para todos, para el sol, para la luna, para esta tierra que va girando constantemente y que va recorriendo su trayectoria. También Dios estableció reglas para el ser humano. Así es que quien lo sepa, que trate de obedecerle a Dios. Y el que no le sepa, y el que no lo sepa, no va a ser, hermanos, escúchenme, el que no lo sepa no va a ser justificación para que diga, Dios, yo no lo supe. Dice en su palabra que los que pecaron bajo la ley van a ser juzgados conforme a la ley. Y los que pecaron sin ley van a ser juzgados también. Así es que nadie puede decir que
pues que no lo supo y que es inocente. No, hermanos, no. Entonces Dios estableció las reglas para el ser humano. Hoy en día todo mundo viola las reglas de Dios, ¿sí? Viola las reglas de Dios. Todos, agrupaciones, todo lo que forma un gobierno, todos violan, todos violamos o hemos violado las reglas de Dios, hermanos. Y no sé, pues, si podemos estar confiados y decir, pues no va a pasar nada, no importa, se tiene que hacer lo que la mayoría diga. No, hermanos, con Dios no es así. No es la costumbre o las costumbres las que hacen las leyes. Dios hizo las leyes. Y no importa si todos perecen. Bien, entonces, hermanos, Dios estableció las leyes. Entonces vemos aquí en Génesis 15, Génesis 2, 15 al 17, que dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaba la ley, la regla, el límite que Dios le había puesto al hombre, hermanos. Y no importa, eran todavía una pareja. Hermanos, esa regla lo dio el Señor desde entonces, que los creó, ¿verdad? Y se los hizo claro. No los puso y a ver qué van a hacer. No, dice que al hombre lo puso para que lo labrara y guardase el huerto. Para eso lo puso, hermanos. Y Dios no se ha olvidado. Bien, entonces pues, hermanos, Dios estableció las reglas. Así es que, hermanos y hermanas, ¿me están escuchando? Hermanas, por favor, no se duerman. Hermanos, por favor. Hermanos, no importa que en este tiempo seamos 8,000 millones de personas. La regla sigue en pie, sigue firme. Aprendámoslo, entendámoslo, hermanos, de que Dios va a cumplir su palabra. No hay, pues, manera de decir que no se va a cumplir. Él estableció esa regla y lo va a cumplir. ¿Cuánta gente en bola destruyen, hacen tantas cosas, hermanos? Las autoridades les toleran todo, pero Dios no lo va a tolerar. No lo va a tolerar. No importa que ya hayan muerto y que lleven miles de años muertos, van a ser juzgados. Se van a levantar de la tumba, como dice las Escrituras, para presentarse ante su Creador. Bien, entonces, hermanos, el tercer punto: el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios, hermanos. Desobedeció a Dios, y a eso le llamamos pecado, ¿sí? A esa desobediencia le llamamos pecado. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Dice, hermanos, en Génesis 3, 7 al 19, dice así, para que veamos también los contextos.
Dice, entonces fueron abiertos los ojos cuando después de que pecó, ¿verdad? Después de que vino Satanás y los engañó. Dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se ha cambiado esto a través del tiempo? A través de esos millones de años que dicen que pues que ya tenemos, hermanos. No, la ley de Dios permanece, la ley de Dios continúa. En este tiempo, ¿quién ha dicho yo, aunque me muera, pero no me voy a, mi cuerpo no se va a deshacer, no se va a volver polvo, no se va a volver tierra? No hay alguien, hermanos, y no hay alguien que diga, pues yo no voy a morir, ¿no? Yo no voy a ver la muerte. El hombre siempre ha buscado, hermanos y hermanas, ha buscado algo que les permita para que no mueran, el elixir de la vida, algunas otras cosas, para que les prolongue la vida. Hermanos, no hay nada, no va a haber nada. No les puedo decir no hay nada hasta hoy. No, es que nunca va a haber, hermanos. Nunca va a haber algo que diga, ahora sí ya el hombre no va a morir. La palabra de Dios se sigue cumpliendo en todos, hermanos, ¿sí? Y bueno, pues por recordar o decir algo, por ejemplo, ayer falleció Chabelo. ¿Quiénes conocieron a Chabelo? Bueno, pues sobre todo yo, ¿verdad? Que soy, pues, que serán casi 10 años, no, casi 16 años más joven que él. Y sí lo conocí, sí vi sus programas y bueno, pero ya falleció. Y así muchos artistas, mucha gente importante que han vivido 80, 90, más de 100 años. Por ejemplo, el presidente Luis Echeverría, ¿no? Vivió bastante, o vive todavía, o ya falleció, no sé, López Portillo. Pero hermanos, todos van a morir, ¿sí? Y otros han muerto
jóvenes. Entonces, pues hermanos, es bueno que no seamos berrinchudos, que no seamos rebeldes a la palabra de Dios, que vivamos la vida. No sabemos por qué uno nacemos con ciertas deficiencias, con ciertos problemas y otros no, pero conociendo a Cristo, como decimos muchas veces, no pasa nada, ¿verdad? Si lo conocemos no pasa nada, no importa que uno muera joven, no importa que uno tenga un defecto, como ese científico, el que anda en silla de ruedas o que ya falleció, no sé, ya falleció creo, ¿no? Pues no importa, si tienes a Cristo, vas a tener un cuerpo nuevo, amén. Vas a tener una vida eterna, amén. Vas a vivir en el reino de los cielos. Sí, sufrimos, sí, quisiéramos estar completamente sanos, ¿no? No tener ese malestar, ese problema que a veces nos hace sentirnos cansados, débiles. Pero no importa, al final vamos a tener un cuerpo sano. Amén. Bien, entonces hermanos, vemos que la palabra de Dios se seguirá cumpliendo. Y qué triste por aquellos que en vez de buscar al Señor, cada día más se vuelven rebeldes, se vuelven groseros con Dios y dicen, no, a mí no me importa, ¿no? Pero a la mera hora quisieran no ser ellos, quisieran no morir, pero ya se acabó el tiempo. Bien, hermanos, entonces vemos que esa desobediencia se llama pecado. Y hermanos, la cuarta cosa, lo que les decía hace un momento, que el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Dios no es como el ser humano. ¿Saben cómo dice el ser humano? Algo así como, yo ya no busco quién me la hizo, sino quien me la pague. No, hermanos, Dios no hace eso. ¿Sí? Dios no hace eso. El alma, dijo el Señor, el alma que pecare, esa es la que va a morir. Bien, entonces hermanos, en Ezequiel 18, 4, 20 nos dice eso, o el 4 y también el versículo 20, el alma que pecare, esa va a morir. Es verdad, hermanos, no importa nuestro nivel de educación, nuestro nivel económico, no importa nada, hermanos, si somos pobres, si somos ricos, si somos amos o somos siervos, no importa. El que peque va a morir. Como les decía hace un momento, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que el hombre pueda ofrecer para que Dios no lo castigue, para que Dios no lo juzgue. Bien, entonces hermanos, vemos que por eso, hermanos, qué importante es que leamos, que estudiemos la Biblia. Entre nosotros no hay duda que la estamos leyendo. Pero en la gente del mundo, ¿quién lee la Biblia? Usted conoce la Biblia. Usted sabe que en la Biblia hay un libro de Romanos. Pues yo les recomiendo que lo lean. Ya Misael nos ha estado enseñando del libro, nos sigue enseñando del libro de Romanos. Pero leámoslo, hermanos, no como
un método de estudio, ¿no? De que voy a leer la Biblia y termino y voy otra vez, sino leamos ciertos libros con ese interés de conocer su contenido. El libro de Romanos nos habla del pecado, hermanos. Nos habla todo lo que hizo el hombre y cómo cambió, hermanos, la esencia de Dios por animales, por tantas cosas. De veras que qué importante es que leamos el libro de Romanos. Pero veamos, hermanos, por ejemplo, Primera de Corintios 6, y ojalá la gente se interese en conocer la Biblia, en estudiar la Biblia, porque de ahí va a haber la oportunidad de decir, bueno, creo que sí necesito a Cristo, necesito a Dios, voy a buscarlo, voy a hacer ese compromiso, no entiendo todo, pero voy a hacerlo. Dios quiera que sí, porque Dios, como decíamos al principio, Dios es un Dios de amor, no de odio, no de que te voy a destruir y pues te tengo que poner problemas. No, hermanos, Dios ama a la humanidad. A todos nosotros nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Eso es amor, hermanos. Por ejemplo, un ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero que mis hijos se parezcan a mí, ¿verdad, Eliseo? Podemos decir eso, yo quiero que mi hijo se parezca a mí. ¿Por qué? Porque es mi hijo, porque lo quiero, porque voy a aprender a quererlo, a amarlo más conforme lo tenga yo. Y quiero que se parezca a mí, ¿verdad? Entonces eso es muestra de amor. Entonces Dios nos ama tanto, por eso nos hizo a su imagen y semejanza, hermanos, para la humanidad, ¿no? Que sepa que Dios le ama. No hay una persona que pueda decir, Dios a mí no me ama. No. Se amó a Barrabás, ¿verdad? Tomando el lugar de Barrabás. ¿Por qué lo hizo? Porque lo amó, porque lo amaba, porque quería que Barrabás tuviera la oportunidad de salvarse, de conocerlo, de que se arrepintiera y lo perdonara. Así, hermanos, todo, no hay un ser humano que Dios no le dé la oportunidad de que se reconcilie con él. No hay, hermanos. Bien, entonces dice aquí en Primera de Corintios, hermanos, 6, ¿qué dijimos? ¿En qué traducimos o en qué definimos la desobediencia a Dios? En pecado, ¿verdad? En pecado, hermanos. Bien, entonces en Primera de Corintios 6, 9 al 12 nos dice así, esto es pecado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta siguiente parte dice esto y nos lo
dice a nosotros: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, o de ninguna, dice aquí. ¿Sí? Hermanos, Dios nos hizo con esa libertad. Uno sigue decidiendo, pero uno puede dominar el pecado cuando tiene a Cristo, porque mientras no lo tenga, no tenemos la capacidad de poder dominar al pecado. Solamente lo podemos dominar por medio del poder del Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, vemos todo lo que pasa en este mundo. Todo esto sigue habiendo en el mundo y con mucho más crecimiento. Todo, hermanos. Vemos que en este tiempo que hay estafadores, hay ladrones, hay secuestradores, hay pues todos aquellos que extorsionadores. Pues si ellos no se arrepienten, van a terminar en el castigo eterno. Y pues Dios quiera que muchos de los que pueden hacerlo, lo hagan, porque no tienen escapatoria si siguen en ese camino. Si siguen siendo secuestradores, ladrones, estafadores, que anden haciendo lo malo, no van a ser librados. Nadie se va a poder escapar, nadie va a poder violar las medidas de seguridad que el Señor ha puesto. Tal vez aquí los que van al norte, algunos brincan la cerca y lo pasan y se siguen, pero con el Señor no, hermanos. Acuérdense que hay un pasaje que dice que en la fiesta de boda, cuando llegó el padre de familia y vio a alguien, no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿y cómo le hiciste para entrar? No estás vestido de bodas. Y se quedó callado y dio órdenes: sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Hermanos, nadie se va a poder colar, ¿no? Nadie, hermano. Bien, entonces vemos aquí que esto es pecado, lo que está diciendo aquí en Primera de Corintios. Y cómo se ha multiplicado la maldad de todo esto, hermanos, de todo lo que dice aquí, no nada más de una cosa, de todo, si usted lo vuelve a leer y ve, pues aunque a la gente o los que practican estas cosas no les guste, esto es abominable para Dios. Y Dios los va a juzgar y los va a condenar, hermanos. No, aquí no es que la mayoría, si la mayoría lo acepta, pues hay que aceptarlo los demás, ¿no? Bien, también veamos otro pasaje, hermanos, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 15, vamos a... Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 15, dice así. Dice, para que veamos, empezamos desde el 8, que dice: pero sabemos,
está hablando de la ley de Dios. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Dios no es mala. Para los transgresores, pues sí, no, porque les echa a perder todo. Y sigue diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dijo el apóstol Pablo. Si tenemos a Pablo como un personaje importante, a quien lo consideramos un santo y a quien respetamos, pues hay que saber lo que él dijo, ¿verdad? Que a él le fue encomendado este evangelio o esta palabra para que lo diera a conocer. Dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Eso dice Pablo de él, hermanos. Y es algo que nosotros también, bueno, debemos de decir, gracias porque tuviste misericordia de mí. Porque si Pablo dice, bueno, esto es por la gracia del Señor, también nosotros lo que somos es por la gracia del Señor. Dice en el versículo 13, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Eso testifica Pablo de él, hermanos, de lo malo que él había hecho. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero, dijo Pablo, hermanos. ¿Por qué la gente hoy en día lo mismo? ¿Por qué no ven que también ellos necesitan a Cristo como Pablo lo necesitó? Y esto es pecado, lo que acabamos de leer. Y hermanos, si nosotros no leemos la Biblia, pues no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la ley de Dios y vamos a pensar que la ley de Dios son unas cuantas cosas. Pero vamos al libro de Levítico 19. Dice aquí, hermanos, en Levítico 19, versículo 15 al 19. Dice, es la ley del Señor. Esto no es lo que nos va a salvar, pero nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Pero aquellos que dijeran, no, pues yo no necesito a Cristo, soy una persona correcta, pues es una mentira. Por ejemplo, dice aquí del capítulo 19, versículo 15 al 19, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
no harás injusticia en el juicio. ¿Quiénes hacen juicios? Los jueces, los magistrados, no sé cuántas personas más. ¿Cuántas personas más intervienen en este juicio? Los abogados, los licenciados, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor, hermano? No harás injusticia. ¿Cómo vivimos en este tiempo? Difícil, ¿verdad? Pero esta es la palabra del Señor. Sigue diciendo, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién? Yo Jehová, dice aquí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, con otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, importante que leamos Levítico, no para, pues, bueno, para conocerlo y para saber, hermanos, lo que Dios manda y razonar también, ¿verdad? Razonar también. Interpretar o pedirle a Dios que nos dé esa habilidad de poder interpretar, de poder saber lo que Él nos está enseñando. Bien, pues también, hermanos, en Levítico 18 nos rezamos un capítulo, del 19 al 24, yo creo que ustedes ya lo han leído, y si no lo van a recordar, y si no, pues, hermanos, debemos de leerlo, porque es la palabra de Dios. No podemos decir, yo ya no vivo bajo la ley, pero tampoco podemos hacer lo contrario de lo que Dios nos manda, ¿no? Dice aquí, ¿de qué versículo les dije? Del 18, 19 al 24. Dice aquí, fíjense, hermanos, dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Yo creo que ustedes saben que antes sacrificaban a sus hijos a Moloc y quién sabe en cuántos lugares, hermanos, daban a sus hijos en sacrificio, doncellas, ¿verdad? Jóvenes, varones, mujeres, para sacrificarlo a los demonios. Luego sigue diciendo, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguno de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. El mundo está así de corrompido, hermanos. ¿Sí? No es un lugar, no es un área, es el mundo en general que está así de corrompido. Dice,
versículo 25, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Bueno, hasta ahí nada más, ¿verdad? Del 24 les dije. Hermanos, así está la situación en el mundo. No ha mejorado, cada día es peor y peor, y nosotros debemos de saberlo y debemos de cuidarnos y debemos de permanecer en la palabra del Señor. Bien, hermanos, y hemos hablado de que no hay forma de que nosotros podamos dar un rescate por nuestra alma. No hay forma. Vamos a ver ahora, hermanos, esto que yo escribí, porque la redención de la vida de una persona es de gran precio, hermanos. Todos sabemos que dice en la palabra, ni con todo el oro del mundo podemos comprar un alma. Bueno, pues dice en el Salmo 49, ya vamos a ir terminando, hermanos, el Salmo 49. Dice en este Salmo, del 6 al 9, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Sí? No se puede, hermanos, no se puede, porque es de gran precio. Ahora, hermanos, los juicios de Dios no van a comenzar, no son apenas. Los juicios de Dios fueron desde antes, hermanos. ¿Se acuerdan del diluvio? Si vamos a Génesis 6, dice Génesis 6, 5 al 7, dice aquí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso fue lo que Dios, hermanos, pensó y lo iba a hacer. No importara que fueran todos, a todos iba a destruir, hermanos. Y luego vemos en el versículo 8 al 14 que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, parecida a la de hoy. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino
sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero ¿qué le dijo? Hazte un arca de madera. Estaba la tierra como corrompida. Yo creo que estaba como hoy, parecido a cómo están las cosas en este tiempo, hermanos. En versículo 14 dice, bueno, sigo en el 15, dice, de esta manera la harás. Permítame, hermanos. Sí, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, hermanos. El Señor destruyó por medio de un diluvio. Y no importó, hermanos, cuántas personas se salvaron, de todas las que eran 1,000, 10,000, 1,000,000, solamente la familia de Noé se libró, hermano. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Dios no cambia, hermanos. Dios no dice, pues no puedo destruirlos porque la mayoría no lo creen, porque la mayoría pues no han obedecido y no puedo hacer esto. No, hermano, Dios destruyó a todos y solamente la familia de Noé se salvó. Luego, hermanos, tenemos el otro ejemplo de Sodoma y de Gomorra. ¿Quiénes se salvaron? Nada más Lot y sus 2 hijas, hermanos. 3 personas en toda esa región. Vemos aquí en Génesis 18, bueno, a partir del versículo 16. Pero, hermanos, todos nosotros seguramente se acordarán de que el Señor dijo: le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, cuando va a ser una nación grande, cuando Él va a enseñar a sus hijos para que anden en mis caminos, lo que voy a hacer. Y hermanos, bueno, déjeme ver, 18. Y en este diálogo que había tenido con Abraham, dice en el versículo 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hermanos, si vemos a a Abraham y decir, no, pues Dios le habló a Abraham y dijo que bueno, para que él reciba esas bendiciones, tiene que cumplir su palabra, tiene que obedecer mi palabra y hacer lo que yo le mando. Hermanos, también nosotros, si queremos que las bendiciones vengan sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia, igual que Abraham, vamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a respetar y a vivir como Dios quiere. Y fíjense cómo Abraham luchó para que el Señor no destruyera. Fíjense bien en el versículo 23. Dice así: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad, Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizá se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego de que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, de los 50 bajaron a 10. Y como vemos, no hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra, solamente 3, 4 con la esposa, que le dieron instrucciones y no obedeció y se volvió una estatua de sal. Hermanos, entonces vemos que Dios no se va por la mayoría, ¿no? Dios ha establecido sus reglas y Él las cumple, hermanos.
Bien, y hermanos, entonces, pues, déjenme ver qué más tengo que decirles por aquí. Y hermanos, vemos en el capítulo 19, versículo 24 al 29 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el fuego subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Si se acuerdan, Lot, cuando llegaron aquellos varones a la ciudad, él les invitó a pasar. Ellos dijeron: no, nos vamos a quedar en la plaza, aquí nos vamos a quedar. No, dijo él, vamos, entren al techo de su siervo, vengan, y luchó con ellos y fueron, hermanos, y entraron. Pero aquella ciudad, aquella gente era muy perversa, querían que los sacara y bueno, y ya vemos el final. Dios siempre cumple su palabra. En las bendiciones también, hermanos, no únicamente en el castigo, ¿no? Dios no nada más ve la maldad, sino si uno cumple con su palabra, también, hermanos, Dios lo bendice como Él lo ha prometido. Bien, ya para ir finalizando, hermanos, todos sabemos que el fin de este mundo se acerca. ¿Cómo va a ser destruida? Por medio de otro diluvio. Nada más va a destruir el Señor una parte. Pues, hermanos, ya vamos terminando y vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Hermanos, los creyentes como Pedro, como Pablo, como Juan, que era un joven, como Juanito, murieron creyendo, hermanos. No se cansaron, no se enfadaron, no dijeron esto es mentira, nos engañó, nos tomó el pelo y vámonos. No, hermanos, ellos permanecieron. Igual quiere Dios que nosotros permanezcamos. Dice aquí en segunda de Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice: porque es justo, dice el escritor, que es Pablo, de este libro. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios
a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, entre pues los creyentes. Luego nos dice el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: pero con respecto, escuchen bien, hermanos, hermanas, amén, ¿me están escuchando? Sí. Dice aquí, hermanos, fíjense bien, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Me escucharon? ¿O no me escucharon? Pero miren, hermanos, aquí el apóstol nos está animando, nos está diciendo: esto es verdad, esperen, amén. Bueno, pues ya, hermanos, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9, dice de esta manera: Pedro, aquel joven era, aunque ya era grande, era joven, hermanos. No sé, yo pienso que a lo mejor Pedro tenía unos 30 años. Sin embargo, vivió su vida después en el Señor. Envejeció y como el Señor le dijo, pues antes tú ibas a donde tú querías, pero va a llegar el momento en que te van a ceñir o te van a vestir y vas a ir a donde tú no quieras. Porque ya Pedro, hermanos, iba a envejecer firme en la palabra de Dios. Y él escribe aquí en este segundo libro de Pedro, que dice capítulo 3, versículo 4 al 9. Y dice Pedro, y diciendo que la gente, hermanos, dice esto: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice el apóstol: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios ama, hermanos. Dios ama al mundo, no lo odia. Y Satanás va y le mete la idea a todo mundo: Dios te odia, por eso vives así, por eso estás así. Y no es verdad, hermanos. Dios nos ama. El versículo
10 al 15 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice al principio del versículo? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, hermanos. Amén. Bien, así va a ser ahora destruida esta tierra. Y hermanos, bueno, y el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Vamos a, ya, es lo último, Juan capítulo 3. Es el único que nos puede salvar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros y para la gente que no ha hecho esa decisión. Solamente Cristo es el que lo puede salvar, hermanos. Capítulo 3, desde el versículo este capítulo nos habla del encuentro del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y el Señor le dijo en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, escuchen bien, dice, porque no envió Dios
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Y terminamos en una oración. Amén. Bien, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora, y te damos gracias por tu presencia con nosotros, y te pedimos tu ayuda, tu fortaleza, para seguir firmes, Señor, y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos también misericordia para todos aquellos que andan en el mundo tras el enemigo, tras las cosas malas, Señor, porque si no se arrepienten a tiempo, van a perecer juntamente con él. También te pedimos, Señor, que tú bendigas el evento de esta tarde allá en el auditorio Guelaguetza, Días de Esperanza, con nuestro hermano David. Gracias, Dios, que Oaxaca aproveche esta oportunidad que tú les das de escuchar tu palabra, de promoverla de una manera tan especial como se está haciendo en el auditorio Guelaguetza, Señor, con nuestro hermano David y todas las iglesias. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos, dejo el tiempo a Juanito.